Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por conectarse vía fanpage Geriatra Rodrigo Tuesta. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un amigo y también compañero de trabajo. Acá tenemos al doctor Manuel Montellanos, que es médico internista del Hospital 22 Tarapoto. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes, agradecido por la invitación y aquí presto a conversar sobre el tema. Qué bueno. Eh, Gracias por aceptar esta invitación, al igual que otros colegas que también han sido invitados antes de ti. Y para resolver cualquier duda también de la gente que está ahí conectada. De eso se trata. Se trata de dar a conocer esta información que vamos a tocar hoy día y también promocionarnos como profesionales de la salud. Claro, ¿Empezamos ahorita? ¿listo? Ok. Hoy día el conversatorio es osteoporosis en el adulto mayor. Ya saben, geriatra Rodrigo Tuesta y el doctor médico internista Manuel Montellanos. Empezamos a las 5 en punto del día miércoles 2 de diciembre. Síganos vía fanpage geriatra Rodrigo Tuesta. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Alguien sabe por ahí? Bueno, vamos a ver. La osteoporosis es una enfermedad que va a atacar al hueso. Es una enfermedad silenciosa porque no va a manifestar síntomas. Normalmente no presenta dolores como la gente cree. Además, va a dañar todo lo que es nuestro sistema de hueso, nuestro tejido óseo, va a ir descalcificando, por lo tanto va a ir disminuyendo nuestra masa muscular. Además, esto va a hacer que nuestros huesos se vuelvan mucho más frágiles. Ante una caída se pueden fracturar y muchas veces esto puede postrar a un adulto mayor. Además, como ya les dije, aumenta el riesgo de fracturas. Y lo más delicado en un adulto mayor son las fracturas de cadera, que son muy frecuentes verlos en traumatología. Como estamos viendo en este gráfico, conforme vamos a ver que la edad, la talla va a ir disminuyendo conforme pasan los años. Y esto va a aumentar cuando ya presentan la menopausia, mayormente ya a los 50 años. Bueno, ustedes saben, en las mujeres es la menopausia. Y esto va a hacer que haya pequeñas fracturas en las vértebras y por lo tanto van a presentar la famosa cifosis, que es la jorobita, y van a ir bajando de tamaño. Además, como estamos viendo acá, ya van a haber cambios en la columna vertebral por las pequeñas deformaciones que van a ocurrir gracias a la osteoporosis. ¿A quiénes afecta la osteoporosis? Una pregunta que nos hacemos siempre. Primero, es más común en mujeres. Una de 3 mujeres mayores de 50 años va a presentar o va a sufrir de osteoporosis. 2 de 3 mujeres va a ir aumentando la cantidad y la frecuencia en mayores de 70 años, cuando ya tienen el diagnóstico o cuando ya han tenido la menopausia. Y en varones, ya, esto va a cambiar, no es muy frecuente, ya, es un varón por cada 5 hombres va a sufrir osteoporosis, pero después de los 60 años de edad. Además, el impacto que va a tener esto, vamos a ver que en el Perú, más o menos el 50 a 55% ya de las mujeres que tienen posmenopausia, después de la menopausia,
tienen osteopenia. ¿Qué significa la osteopenia? Es un paso previo a la osteoporosis. Todavía no llega a ser frágil su hueso, pero ya están a un paso. Y vamos a ver que los pacientes diagnosticados en el MINSA con osteoporosis está entre un 20 a un 30%. Y en E-Salud, ya, esta cantidad aumenta hasta un 80% en las mujeres. Mujeres que están con la menopausia. Así que a tener en cuenta y a cuidarse bastante. Además, vamos a ver que 10 fracturas ya van a ocurrir mensualmente. Y estas van a ser motivo de hospitalización. ¿Y dónde mayormente se presentan las fracturas? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a decirlo. Las fracturas mayormente se presentan en la cadera, especialmente en el fémur, que es la cabeza del fémur, es donde está ubicada la cadera. Y esto ya es muy riesgoso para un paciente adulto mayor. Además, vamos a ver fracturas en la columna vertebral, ya mayormente en la zona dorsal o lumbar. Además, como nosotros vamos a apoyarnos cuando nos queremos caer, ya, ahí vamos a tener el riesgo de fracturarnos la muñeca, el hueso del cúbito y del radio que están aquí, cerca a la mano. Además, pueden fracturarse las costillas. Esto sí es muy peligroso porque puede lesionar y ocasionar un neumotórax o un hemotórax. ¿Qué significa eso? Lesionarse la pleura, y esto también lesiona al pulmón. Y esto hace que se llene o de aire y colapsa nuestro pulmón, o se llene de sangre. Y eso es muy peligroso. ¿Y cuáles son las causas para sufrir osteoporosis? Primero, pacientes o personas que tengan mucho más edad. Como ya hemos visto, a partir de los 50 años para adelante ya tenemos el riesgo de osteoporosis. Después, hereditario, que nuestro familiar, nuestro papá, nuestra mamá o algún hermano sufra de osteoporosis. Y vamos a ver que en mujeres que tienen una menopausia precoz, ¿qué significa eso? Tener la menopausia antes de los 45 años de edad. Esto aumenta el riesgo de tener osteoporosis. Además, pacientes que tienen, mujeres que tienen el diagnóstico de menopausia o que ya tengan la posmenopausia. Fracturas previas también son causantes de osteoporosis. Falta de consumir calcio y vitamina D aumenta el riesgo de osteoporosis. No exponerse al sol. Actualmente vemos que las personas están encerradas en sus casas, pero la recomendación acá que se hace ya es exponerse al sol más o menos entre 15 a 20 minutos al día, ¿ya? Con eso ya están teniendo la dosis de vitamina D que necesita su organismo para que se absorba el calcio en nuestro cuerpo. Además, las personas que tienen muy baja de peso también tienen riesgo de sufrir osteoporosis. El sedentarismo, el no hacer nada, el estar sentado o echado mucho tiempo, aumenta el riesgo de osteoporosis. Vamos a ver que el consumo excesivo, ya sea del café, de las gaseosas y del alcohol, también nos puede reducir ya el calcio y descalcificar en nuestro organismo. Además, el uso excesivo de sal también aumenta el riesgo de osteoporosis. Consumo excesivo de carnes rojas también aumenta la osteoporosis. Así que ya lo saben.
Uso de medicamentos prolongados, como por ejemplo el uso de antidepresivos, el uso de corticoides o esteroides, también aumentan el riesgo de osteoporosis. Los pacientes que toman pastillas anticonvulsivantes para evitar las epilepsias también pueden presentar osteoporosis. Y problemas con procesos hormonales, por ejemplo, problemas de tiroides, ya sea un hipertiroidismo, ya sea un hipotiroidismo, nos puede ocasionar osteoporosis. La diabetes también nos descalcifica y cualquier otra enfermedad reumática, cualquier enfermedad que afecta a las articulaciones, también puede ocasionarnos osteoporosis. ¿Y cuáles son los síntomas? Como ya les dije y les vuelvo a repetir, no existen molestias cuando la osteoporosis está en etapas iniciales. Cuando ya presentamos molestias es cuando ya tenemos alguna fractura. Ahí recién sabemos que tenemos osteoporosis. Cuando vemos que la persona ya comienza a bajar de estatura, hasta 15 centímetros conforme va pasando el tiempo, esto también significa que la persona está con osteoporosis. Una persona que tiene la joroba o la cifosis, esto también es un signo ya de osteoporosis. Así que ya lo saben. Y vamos a recomendar algunos medicamentos para evitar y prevenir la osteoporosis. Alimentos ricos en calcio. Esta recomendación les hago ya para que ustedes tengan en cuenta qué comer o qué tomar. Primero está la leche y sus derivados. O también pueden consumir el tofu, ya que viene a ser derivado de la soya. Además, vamos a ver que el consumir las verduras de hojas verdes es muy importante porque también tienen cantidades altas de calcio. La espinaca, el brócoli, pero lo más importante, no sancochar estas hojas verdes, porque ahí ya pierden todo tipo de calcio. Consumir pescados, pero los pescados de carne oscura, o también conocidos como pescados azules, como por ejemplo el atún, el salmón, el pejerrey, las sardinas, entre otros. Son alimentos que nos ofrecen calcio. Además, los cereales, podemos consumir el ajonjolí, el tostado, esto también nos da altas cantidades de calcio en nuestro cuerpo, la linaza, la chía, que es muy importante. Y toda menestra de color blanco. Esto aumenta nuestra cantidad de calcio para ingerir en nuestro organismo. Las algas marinas, pero tienen que ser frescas para ser consumidas y tienen bastante cantidad de calcio. Los huevos, tanto la yema como la clara. Huevo completo nos da calcio a nuestro organismo. Así que ya lo saben. Los frutos secos, como por ejemplo las almendras, los higos secos, las pasas, las avellanas y el pistacho, también tienen altas cantidades de calcio en nuestro organismo. Siempre consumir alimentos ricos en calcio junto con vitamina D y la vitamina C para que sean absorbidos en su organismo. Además, vamos a ver que acá hay una tabla que nos dice cuánta cantidad nos ofrece de calcio estos alimentos. Por ejemplo, la leche ya nos va a dar una cantidad de 300 miligramos. Junto con el yogur, junto con el queso, que también tiene la misma cantidad. Vamos a ver que lo sigue el atún, la soya, la leche de soya. Después viene la espinaca, el brócoli, que ya les recomendé consumir.
Así que ya saben, dentro de su dieta aumentar los alimentos ricos en calcio. Les dije que tienen que ser consumidos juntos con alimentos ricos en vitamina D. Pero antes de consumirlos en vitamina D, podemos, o sea, como alimentos, podemos tomar la luz solar. La luz solar, como ya les vuelvo a repetir, se recomienda entre 15 a 20 minutos de exposición a los rayos ultravioletas, para que así el cuerpo absorba la vitamina D. Evitar los horarios entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es demasiado radiación ultravioleta. ¿Por qué no se recomiendan esos horarios? Porque nos puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de piel. ¿Dónde más encontramos vitamina D? En los pescados. Pescados de carne oscura, como ya les dije. El aceite de bacalao, la leche y sus derivados, la soya y sus derivados. El huevo, en la yema se puede encontrar la vitamina D, en los champiñones y en el cerdo. Además, ¿dónde se puede encontrar alimentos ricos en vitamina C? Que también son recomendados para que se absorba el calcio. Mayormente los cítricos o alimentos ricos que son ácidos. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Ya conocemos la naranja, el limón, la mandarina y la toronja. Pero el que gana a todos en vitamina C es el camu camu. Así que recomendado consumirlo. Después le sigue la fresa, las cerezas, toda fruta ácida. Por ejemplo, acá en Tarapoto, en San Martín, tenemos las uvas, ¿ya?, que son ricos. Además tenemos la piña, deliciosa, en Lamas. Y estamos ahorita en temporada de mango, así que a consumir mango, que es un alimento rico en vitamina C. Así que ya lo saben. Y como consejo, ¿ya?, que sus huesos sean duros de roer. Eso es lo más importante. Y ahora vamos a dar el pase al doctor Manuel Montellanos, que nos va a hablar acerca del diagnóstico y nos va a hablar acerca del tratamiento para la osteoporosis en el adulto mayor. Te dejo el pase, Manuel. Bueno, primero que nada, presentarme, soy el doctor Montellanos, médico internista del Hospital de Tarapoto y trabajando en la clínica Humana. Sí, Ya he puesto mi diapositiva, ¿se está viendo? Se ve, ¿no? Listo. Entonces, primero voy a empezar breve con esta imagen, ¿no? A la izquierda de su pantalla ve usted un hueso normal, entre comillas, y a la derecha un hueso osteoporótico. Vemos ahí la diferencia marcada que podemos encontrar, ¿no? Cómo es que puede ese hueso, desde el punto de vista arquitectónico, de su formación, alterarse, ¿no? Justo por esta enfermedad. Como menciono, respecto al diagnóstico, tener en cuenta algo. La osteoporosis se clasifica en primaria, secundaria, siendo la primaria habitualmente la posmenopáusica que ya mencionabas, así como la de senil o la del paciente adulto mayor, ¿no? Secundaria es otro grupo que, bueno, que ya la vamos a ver. Pero estas son como que la principal clasificación. Y lógicamente tiene sus alteraciones propias de cada una, ¿no? Del tipo de osteoporosis primaria, asociado, por ejemplo, paciente senil, menciona, ¿no? Mayor de 70 años, más frecuente en mujeres, la pérdida de hueso, las características que hay, ¿no? ¿Dónde están el tipo de fracturas más frecuentes, como la vertebral, como mencionaba? Existen definiciones de por sí de la patología. Siempre en medicina se trata de operatizar o definir, buscar definiciones de las enfermedades para así tratar de llegar a un mejor diagnóstico, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la definición de Hong Kong de 93, ya mencionaba que era una enfermedad ósea sistémica caracterizada por una disminución de la masa ósea con alteración de la microarquitectura. Lo que vimos al inicio de las diapositivas, la imagen que se ve, por ejemplo, ¿no?
justamente es eso lo que uno encuentra. Y conlleva un aumento de la fragilidad, ¿no? Para el 94, la Organización Mundial de la Salud, que suele, lógicamente, intervenir respecto a esto, ya menciona, cambia un poco la definición y menciona que está basada en la densidad mineral ósea, ¿no? Esto a través de una densitometría. Y este estudio te va a mostrar bastantes alteraciones y entre ellos el T-score, ¿no? Que ya vamos a ver también. Bueno, y justamente ya operacionaliza de la definición de osteoporosis respecto a la densidad mineral ósea. ¿Se me escucha? Disculpa. Ahora, respecto a las causas de osteoporosis, mencionábamos las causas secundarias, ¿no? Si bien sabemos que un paciente tal vez de 60, 70 años tiene riesgo ya de una osteoporosis primaria, ¿no? Tener en cuenta también que muchas veces estas osteoporosis primarias o puede estar asociadas a problemas previos, ¿no? Las que menciono o las que se evidencian acá son enfermedades que suelen acompañar, en especial las que tienen flecha, son las que suelen acompañar en los pacientes, ¿no? Que llegan con la patología. Rara vez un paciente llega con un solo problema. Bueno, fuera. Habitualmente vienen con múltiples problemas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad hepática grave. Uno dirá, pucha, ¿qué es eso, no? Esa es la cirrosis. Y lamentablemente tenemos un buen número de pacientes siempre hospitalizados con ese diagnóstico, ¿no? Estos pacientes de por sí ya tienen un problema de fondo a nivel del hueso y tienen más riesgo de osteoporosis, ¿no? El hiperparatiroidismo, lo que mencionabas también, ¿no? Anteriormente, el hipertiroidismo, deficiencias nutricionales, tenemos bastantes pacientes lamentablemente con ese tipo de problemas, ¿no? Hay todo tipo de enfermedades asociadas. Artritis reumatoide es una enfermedad, una entidad muy frecuente que también podemos ver y sabemos que son pacientes que ya pueden hacer osteoporosis más rápido, ¿no? Las drogas, como mencionaste, que después también vamos a mencionar, el alcoholismo, problemas renales más aún todavía, ¿no? Entonces, sabemos que existen un grupo de variedades de enfermedades que lógicamente tenemos que estar pendientes de ellos, no solamente del problema, o sea, yo digo, mi paciente renal, voy a verle su riñón y nada más, no, hay que ver el riñón, cómo está su sangre y hay que ver cómo está el hueso, ¿no? Principalmente. Esto es lo que pasa en la cifosis, la jiba, la joroba que se conoce, ¿no? En el argot, ¿no? Habitual y que conlleva que también baje de tamaño, ¿no? Que disminuya de tamaño. Tener en cuenta que en Perú existen sociedades médicas que están al estudio de ella, ¿no? Entonces, es siempre interesante un poco investigar de la parte de nosotros, ¿no? Como país que se está investigando. Porque sabemos que la mayoría de publicaciones e informaciones suelen ser de países como Estados Unidos y Europa. Este es un estudio en una población de Lima, por ejemplo, ¿no? La cantidad en 188 mujeres del cono norte, donde dicen más de 60 años, en un 40%, por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta eso. Una proyección demográfica al 2050 habla que en personas mayores de 50 años ya vamos a encontrar un 36%, y mayores de 70, aproximadamente un 12%. O sea, esta enfermedad, esta alteración, va a ir aumentando en el tiempo y hay que estar pendientes, ¿no? Lamentablemente hay que ser también francos, ¿no? Lo que mencionan los estudios es que no tenemos a nivel de Perú estudios poblacionales, estudios epidemiológicos de gran escala, ¿no? Que nos permitan una mejor información. 20% en mujeres, 14% en hombres, ¿no? Esto es lo que mencionaba para el 2050, ¿no? Es más frecuente en mujeres. Respecto a lo que mencionó, ya lo mencionaste, Rodrigo, a los signos y síntomas, siempre es bueno tener eso en cuenta, ¿no? Y algo que también nosotros siempre preguntamos es, por ejemplo, respecto a
O los pacientes nos preguntan respecto al dolor. Me duele aquí, doctor, ¿será osteoporosis? Acordarnos que la osteoporosis no duele. Lo que suele doler, sí, es cierto, son las fracturas, producto del daño vertebral, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer estudios o hay que preguntar sobre las patologías que sufre el paciente. El paciente, si sufre de hipertiroidismo, artritis reumatoide, está tomando corticoides, sabemos que va a tener más riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo. Ahora, desde el punto de vista laboratorial, nosotros pudiéramos pedir bastantes exámenes, ¿no? Calcio, fósforo, creatinina, magnesio, PTH. Algunos de los oyentes dirán, a mí no me han pedido nada de eso, o por ahí que me han pedido una que otra cosa. Estos exámenes van más asociados a osteoporosis secundaria, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, entre comillas, jóvenes, y que hacen osteoporosis, ¿no? Pacientes de 30 años con osteoporosis, lógicamente no podemos mencionar que es una osteoporosis de adulto mayor, es una osteoporosis secundaria y lógicamente uno va a buscar alteraciones. Pero también puede suceder que sea un paciente adulto mayor que tiene sus controles habituales, ¿no? Por suerte tenemos pacientes, ¿no? Veo siempre pacientes que llegan al consultorio del doctor Rodrigo, que él los está supervisando, evaluando periódicamente, y vemos que, por ejemplo, en el 2019 se hace su densitometría normal y en el 2020 de repente la densitometría muestra osteoporosis y grave, severa. Entonces, ¿qué ha pasado en un año para que haya tanta descomposición? Lógicamente ahí ya hay que hacer estudios y por ahí que estos exámenes son los que uno va a sugerir. No necesariamente todos, otra vez, de acuerdo a la historia clínica, qué alteraciones ha venido presentando para podernos guiar, ¿no? Justamente por eso es importante, por ejemplo, estos exámenes que nos pueden ir indicando según lo que nosotros vamos solicitando, ¿no? Por ejemplo, si asociado al problema del hueso vemos las transaminasas elevadas, uno pudiera mencionar o pudiera decir que pudiera estar compatible con un problema de hígado, ¿no? Si el calcio está alterado, pudiéramos plantear el problema de un hiperparatiroidismo. La paratiroides es un órgano pequeño que se encuentra detrás de la tiroide a nivel del cuello, ¿no? Entonces, los laboratorios nos van a ayudar si tampoco es pedir por pedir, es lógicamente, de acuerdo a la evaluación clínica, al examen físico, ir orientando qué pruebas son las que nos van a ayudar mucho mejor, ¿no? El calcio en orina, por ejemplo, es muy beneficioso. Aquí en la región es un poco difícil, no se suele solicitar, no, o sea, así nomás no lo hacen ¿cómo se llama? Los laboratorios. Entonces, de todas maneras, nos puede orientar bastante, ¿no? Existen exámenes más complejos, cierto, que habitualmente son para estudios, ¿no? Bueno, simplemente mencionarlos, ¿no? Y bueno, ahí están, ¿no? Péptidos séricos procolágenos, ¿no? Los telopéptidos, son para estudios, ayudan bastante, sí, más para parte de estudios. Los anteriores son los más mencionados. Respecto a qué otras pruebas nos pueden ayudar, mencionar algo. Algunos dirán la radiología. Y mencionar que no. La radiología para diagnóstico de osteoporosis no ayuda, pero nos puede orientar en caso del paciente tenga mucho dolor y nosotros estemos sospechando luego de evaluación que esto pudiera estar asociado más a un evento de fractura, ¿no? A una fractura y demás. Así lo dicen, ¿no? La radiología no es útil para el diagnóstico, salvo en caso de fractura, ¿no? El diagnóstico, otra vez, habitualmente, densitometría por la definición de la OMS. Hoy en día ya la densitometría es el examen de elección, la prueba ideal. Tenemos una ventaja respecto a que la densitometría es una prueba incruenta. No te tienen que pinchar, no te tienen que amarrar. O sea, es una prueba más, es práctica, ¿no? Nos evidencia un poco la relación con la masa ósea y, lógicamente, tiene criterios diagnósticos. Tenemos varias clasificaciones, pero lo que uno tiene que ver cuando evalúa esta es el T-score. Ahí lo menciona en la hoja de la densitometría, ¿no? Habitualmente ve región lumbar, antebrazo y cabeza de fémur, ¿no? Y esto nos va a botar una serie
de números y esto lógicamente hay que ver con cuál está el paciente, ¿no? Por ejemplo, hablar de osteoporosis ya hablamos de un valor de un T-score mayor de -2.5 y una osteoporosis severa mayor de 2.5 más una fractura, ¿no? Entonces, eso es lo que nos orienta este examen de densitometría ósea, por el cual siempre a todo paciente que sospechamos, que tenemos, que lo seguimos en evaluación periódica, podemos solicitar y eso es lo que vamos a buscar a ver, ¿no? Tener en cuenta también que existen técnicas de medición de densitometría ósea, siendo la absorciometría de doble energía la indicada, ¿no? Existen otras técnicas y uno puede, eso es más, el médico tiene que estar al tanto en el sentido de a cuál enviar, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio B me hace la prueba de una forma fotónica dual, el laboratorio D me lo hace como con DEXA, yo sugeriría ese laboratorio, ¿no? Tener en cuenta algo también, no hay muchos equipos de esos aquí en Perú, 125 equipos, ¿no? Es demasiado poco para toda la población. Y resumiéndonos a San Martín, acá en Tarapoto, hice esa averiguación, hay artículos relacionados también respecto a eso, ¿no? En Tarapoto hay 4 equipos, ¿no? Lo tenemos en el MINSA, lo tiene Salud y hay 2 particulares. Para la población que somos, lógicamente termina siendo insuficiente, ¿no? En promedio es lo que se calcula, lo que estamos calculando ahí. Y lo otro, que lamentablemente estos equipos también pasan por mantenimiento, también se puede malograr, ¿no? Hace poco estuve evaluando a una paciente en consultorio particular y le comenté, ¿no? Que era necesario una densitometría, fue a averiguar de manera particular y me comenta que está malogrado, o sea, pasa por eso también. Entonces, a veces es un poco difícil el diagnóstico, no porque no se sepa que es la patología, sino que no hay la prueba necesaria para ello, ¿no? Otra vez, acuérdense, la columna vertebral, el fémur, el antebrazo suelen ser los lugares que habitualmente la prueba nos va a indicar, ¿no? Las ventajas, que no requiere preparación, no requiere estar en ayunas, no se inyecta ninguna sustancia, te sugiere no realizarlo en embarazadas y que pacientes con marcapasos, problemas cardíacos, pudieran hacérselo sin problema. Algo que, por ejemplo, en resonancia, tomografía, a veces te eximen de hacerle la prueba, ¿no? Es una prueba no cruenta y práctica. ¿A quiénes podemos indicar o a quiénes deberíamos indicar? Historia personal de fracturas. Personas que suelen tener fracturas con facilidad, por ejemplo, ¿no? Antecedentes familiares de que hayan hecho osteoporosis, ¿no? Y lógicamente a más temprana edad. Las enfermedades que ya se mencionó, ¿no? Que hablábamos de la cirrosis, problemas cardíacos, hipertiroidismo, artritis reumatoide, ese tipo de personas, ese tipo de pacientes es el que tenemos que solicitarle, ¿no? Para ver cómo va ese huesito. Probablemente ahora no hay el problema, pero de acá a 2 años ya empecemos a ver alguna alteración, osteopenia, que se menciona, ¿no? Pacientes con personas con menopausia precoz, delgadez extrema, ¿no? Otra vez, esta es una serie de enfermedades que el médico tiene que evaluar, investigar, ¿no? Algo mencionábamos, ya lo mencionó también Rodrigo respecto a qué drogas son las que generan esta disminución de la densidad mineral ósea. Y a la cabeza los corticoides. Y aunque no lo crean, hay un buen grupo de pacientes que suele tomar corticoides. Y no así tanto el paciente que toma corticoides por 2, 3 días, por un problema inflamatorio, sino hay pacientes que por alguna enfermedad de fondo toman corticoides de manera crónica. O sea, hablo de semanas, meses, años, ¿no? Entonces, ese grupo de pacientes, así sea una dosis mínima, hay que estar investigando, viendo cómo va, ¿no? Existen otras drogas que pudieran conllevar también a esta disminución, como son los anticoagulantes y anticonvulsivantes. ¿Por qué lo menciono? Porque habitualmente estos son de manera crónica, ¿no? Uno no toma anticoagulantes por 3 días, suele tomarlo periódicamente por un buen periodo de tiempo, ¿no? Existen, también tener en cuenta para que los pacientes sepan, ¿no? Las personas sepan que el médico tiene que habitualmente hacer cuenta con herramientas de evaluación de riesgo de fractura y con ello, lógicamente, para poder solicitar esta prueba, ¿no?
Respecto al tratamiento, siempre lo primero, dieta, la dieta equilibrada, ¿no? La ingesta recomendada de calcio, habitualmente en adultos, 800 miligramos al día, ¿no? Y en personas mayores, si es que se puede llegar a 1200, 1600, ¿no? Exposición al sol, como también ya se mencionó. No voy a redundar mucho respecto a los alimentos, porque ya Rodrigo habló de ellos, ¿no? En la parte de prevención, tener en cuenta estos son los alimentos, estas son las cantidades de calcio en promedio que suelen brindar, ¿no? Entonces, respecto a los pescados, ¿no? Las verduras, las menestras, que ayudan y que son necesarias. El ejercicio físico, siempre te van a sugerir y se le va a recomendar eso, ¿no? Ahora, ¿quién debe tratarse, no? Según guía, habitualmente debe ser presencia, lógicamente los que tienen presencia de fractura, los que tienen el diagnóstico de osteoporosis menos de 2.5 deben recibir tratamiento. Mayores de ellos, o sea, que sea la osteopenia, por ejemplo, habitualmente te dicen, puedes repetirlo de acá a 5 años, ¿no? La prueba en general. Profilaxis respecto a la dieta en especial, ¿no? Para poder seguirlo. Pero el paciente que tiene osteoporosis en la densitometría, idealmente ya debe empezar tratamiento, ¿no? Existen tratamientos múltiples, voy a mencionar algunos cuantos que son los más utilizados aquí en general y de manera global, ¿no? Mencionar simplemente que sobre el tratamiento hormonal sustitutivo, ¿no? Ya se ha dejado de usar como tratamiento, ¿no? Y bueno, antes era recomendado además, pero tenía efectos importantes respecto al aumento de la incidencia de cáncer de mama y el aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, ya no se sugiere mucho, ¿no? Te dejo de recomendar. Algo que bastante también recomendamos son los bifosfonatos. Los que estén escuchando y sepan sobre esto, ¿no? El tratamiento es el alendronato, acuérdense. Y es un antirresortivo, ¿no? Respecto a la acumulación de hueso. Tiene que ver mucho en la fisiopatología, o sea, de cómo se da la osteoporosis. Y su acción en ella ayuda a inhibir la resorción ósea, que es como que para que el hueso esté en un constante destrucción, creación. Se destruye, se crea, se destruye, se crea, ¿no? El problema en la osteoporosis es que se destruye mucho y se crea poco. Entonces, ahí interviene el alendronato. Indicación también siempre, tener en cuenta, habitualmente 30 minutos antes de las comidas y no acostarse tras la administración. O sea, idealmente no en la noche, por tanto, pues, ¿no? Y efecto secundario habitual de estos bifonatos, que son buenos, pero que hay que tener en cuenta siempre, son la intolerancia gástrica, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ir preguntando a las personas cuando toman estos medicamentos, cómo van, ¿no? Si fuera necesario, habría que cambiar de tratamiento o habría que evaluar otro tipo de medicación, ¿no? Se dice que los bifosfonatos, como el alendronato, que es el más utilizado en general, que nosotros recomendamos 70 miligramos a la semana, esa es la presentación que tenemos, aumenta la densidad mineral ósea en un porcentaje de 6 a 8% a nivel vertebral y 5% a nivel de cadera, disminuye, ¿no? Los riesgos de fracturas a nivel vertebral y de cadera en aproximadamente 50%, acordarse tomarlo con agua y idealmente antes del desayuno. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Si bien uno dice, pero no aumenta mucho la densidad mineral ósea, disminuye los riesgos de fracturas vertebrales, ¿no? A nivel de cadera. Entonces eso es bastante importante. Porque al final la osteoporosis tú la tratas mucho para evitar fracturas. O sea, sabemos que el paciente ya de por sí adulto mayor también tiene riesgo de caída. Tal vez sea otra posición que el doctor Tuesta nos brinda a futuro, ¿no? El síndrome de caídas, que las personas mayores suelen tener este tipo de problema y probablemente es feo que el paciente se caiga y termine con una fractura, porque eso implica a futuro un peor desenlace, ¿no? Tener en cuenta el alendronato, ningún medicamento es no, digamos, inocuo, siempre puede generar alguna alteración, ¿no? Desde los síntomas leves, habituales, como son los gastrointestinales, ¿no? Disconfort gástrico, ¿no? Molestias, como dolores musculares, y siempre se menciona cosas más extrañas, raras, pero que está escrito en la literatura, ¿no? Alteración a nivel de la mandíbula, ¿no?
El medicamento que solemos prescribir y que solemos dar con bastante frecuencia son el calcio y la vitamina D, ¿no? Es el tratamiento de base en este sentido, ¿no? Para la osteoporosis. Siempre hay un tratamiento base para las diferentes enfermedades. Habitualmente, por ejemplo, en diabetes, la metformina es el tratamiento base. En hipertensión arterial suele ser, no siempre, pero suele ser los inhibidores ECAS y los ARA2, ¿no? Como en Nalapril, los sartán, estos son bases. En osteoporosis, nuestro tratamiento base suele ser el calcio más la vitamina D, ¿no? Te sugiere 1 gramo de calcio y siempre acordarse asociado a la vitamina D, ¿no? El calcio en general disminuye la pérdida de la masa ósea, tiene un efecto antirresortivo, disminuye el riesgo de fracturas, ¿no? Asociado a vitamina D siempre tiene que estar. En la presentación habitual como carbonato de calcio, que es la que solemos tener, la que solemos brindar, ¿no? Estos son los fármacos que ayudan al tratamiento de la osteoporosis en general, ¿no? En el riesgo de fractura. Y bueno, eso es lo que se menciona. Otros tratamientos pudiera haber en osteoporosis inducida por glucocorticoides, ¿no? Acuérdense que los glucocorticoides suelen generar todo este tipo de problemas, ¿no? Disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal, que se pierda calcio a nivel de la orina, ¿no? Entonces, en este tipo de enfermedades o en este tipo de situación, paciente que está recibiendo glucocorticoides de manera crónica por una enfermedad de fondo cualquiera, ¿no? Enfermedad reumatológica habitualmente, enfermedades respiratorias que utilizan a veces corticoides, tenemos que tener en cuenta eso para poder brindar medicación, ¿no? Calcio más vitamina D más bifonato. Hay algo concreto, ¿no? La osteoporosis en una mujer de 50 años en promedio, el riesgo de muerte por fractura de cadera es igual al riesgo de muerte por SEA de mama y mayor que el riesgo de SEA de endometrio, hay unos porcentajes. O sea, la osteoporosis es muy habitual y lo que tratamos de procurar con el tratamiento es evitar las fracturas. Primero, en el tratamiento global, en general en los pacientes adultos mayores, con el doctor Tuesta, es disminuir el riesgo de caída, que es al final lo que lo va a llevar, si es que sufre de osteoporosis, a que se fracture. Y una fractura de cadera, tener en cuenta que el riesgo es muy elevado respecto a la mortalidad en los siguientes 6 meses, ni siquiera hablo de años, sino en los siguientes 6 meses, ¿no? Fuera de todas las incomodidades que esto genera al paciente, ¿no? Y otro punto importante mencionar, la osteoporosis es una enfermedad del adulto que se adquiere de niño y es mucho por el consumo. En la parte de prevención que el doctor conversaba o que el doctor nos comentaba, hay muchos alimentos que tienen que ser tomados en cuenta, hay muchas cosas que deberíamos evitar, el alcohol, el café. Eso lamentablemente es bien difícil, pero se tiene que intentar no consumir en exceso, ¿no? Todo exceso es malo. Entonces, nada, ahí quiero terminar, agradecer al doctor otra vez Tuesta por la invitación y abierto a los comentarios o alguna pregunta. Muchas gracias, Manuel, por tu excelente charla, ya hablar sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento. Es muy importante lo que tú dar tratamiento, prevenir esto, la osteoporosis por las fracturas de cadera, que es muy frecuente en adulto mayor. Y esto aumenta la mortalidad. Bueno, hay preguntas. A ver. Dice lo siguiente, Manuel. Para una señora de 83 años con osteoporosis, ¿le hará bien tomar suplemento de calcio, considerando los efectos adversos? Claro, siempre hay que analizar el contexto general. O sea, uno habitualmente puede decir de manera tajante, toma tu calcio más vitamina D, pero habría que ver los riesgos que puede implicar esto. ¿En qué sentido? Si es una persona que sufre de litiasis renal o tiene alteraciones a nivel del metabolismo de calcio, que eso lógicamente uno antes de la evaluación pudiera o debe evaluar, no lo va a prescribir, pues, ¿no? Ahora, de primera intención, si ha sido evaluada
y no se ha encontrado nada de ello, por ahí que debería tomarlo, si lo puede tolerar y demás, a buena hora. Lo importante aquí es, la señora está en condiciones cuando se desenvuelve en general, de poder, de tener seguridad en el sentido de evitar caídas y demás, porque otra vez, acá lo importante es evitar las caídas, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de tener en cuenta para que, si es que tuviera osteoporosis, eh, disminuir el riesgo sustancialmente, ¿no? Pero el calcio con vitamina D, acuérdense, no solo, va a ayudar, ¿no? Hay estudios que mencionan que esto es favorable. Sí, tiene razón. La mayoría de, bueno, el carbonato de calcio tiende a dar problemas gástricos. Eso sí es de hecho, ¿ya? Pero existe otra alternativa, que es el citrato de calcio, que es mucho más tolerado y menos problemas gastrolesivos. En eso me puedes corroborar tú, Manuel. Sí, claro, o sea, hay pacientes que te dicen, personas que te dicen, doctor, lo he tomado y me cae mal, ¿no? Es más, a veces tiene anemia, le das sulfato ferroso, carbonato de calcio, y por ahí que está con un proceso inflamatorio y le dejas corticoides, entonces todo eso va a sumar, pero hay que ver la manera de, por ejemplo, espaciar, ¿no? No tomarlo juntos habitualmente, tratar de dejarlo en un momento del día que se pueda tomar solo, sin nada alrededor, porque si es que tuviera osteoporosis sí va a ser necesario, ¿no? Como decimos, el tratamiento, la piedra angular del tratamiento. Así es. Y lo mejor que, bueno, el citrato de calcio se recomienda dar antes del almuerzo y con un vaso de agua. Eso sí, de hecho. Eh, al, al diferencia del carbonato de calcio que se tiene que dar antes del desayuno. Después hay otra pregunta. Bueno, ahí sí le voy a responder. Dice, buenas tardes. Una pregunta. Se dice que las gaseosas descalcifican. ¿Los huesos son todas las gaseosas o solamente son las gaseosas de color negro? Bueno, las gaseosas en su componente tienen un montón de productos que vienen a sumar para descalcificar el hueso. ¿Ya? Además que contienen cafeína, que es un factor importante para la descalcificación. Eso es lo que conforme a mi persona. Conforme a ti, ¿cómo, Manuel, cómo ves esta pregunta? Sí, lógicamente, la descalificación producto de las bebidas gasificadas es alta. Tener en cuenta que una cosa es que vayas a una reunión y te inviten un vasito con gaseosa y lo puedes tomar, pero lamentablemente hoy acabo de venir de compras del centro comercial y veo personas que compran estas botellas de 3 litros, ¿no? Y como está en promoción, compran dos y se las llevan a la casa y es su agua de tiempo. O sea, es como que eso es lo que eso es lo que suelen tomar con el almuerzo, con la cena. Ese tipo de ingesta es la inadecuada y es la que va a provocar o la que puede provocar eh, la descalificación ósea, ¿no? Entonces, no está mal si lo vamos a tomar en una oportunidad, por algún evento o en algún momento aislado, esporádico. Pero si lo vamos a hacer de manera cotidiana, yo creo que ahí está el problema, ¿no? Así como la mayoría de cosas, ¿no? Otra vez, esto, digamos que no es bueno, no es bueno. ¿Es malo? Sí es malo, pero como otra vez, en una reunión, en una oportunidad, ¿no? No habría problema. Que lo haga de manera diaria, que lo haga de manera habitual, ahí el problema. Conclusión, todo exceso es Es malo. malo, claro. Hay una pregunta para ti directamente, ¿ya? Porque ya sale de la geriatría. Dice, para una persona de 40 años a más, ¿está bien 5.000 unidades internacionales ya de vitamina D3 una vez a la semana? Ahí está mal.
en el sentido de que la guía hasta el 2010, desde el 2010 para adelante, lo que te menciona es que uno debería tomar de 800 a 100, o de 800 a 1000 unidades internacionales de vitamina D, ¿no? Entonces, 5000 unidades dependiendo si es que tuviera alguna patología que condicione ese déficit de vitamina D. Otra vez, si bien uno escucha vitamina, dice, toda vitamina es buena, y el organismo es sabio muchas veces en el sentido de que si tú le das en exceso algo, el organismo mismo lo elimina. Hay casos en vitaminas que más bien se pueden depositar y existen intoxicaciones por vitaminas, especialmente la vitamina A y la vitamina D, justamente, ¿no? El hecho de tomar demasiada vitamina D sin un criterio adecuado, más bien puede condicionar reacciones adversas, ¿no? Lo que hablamos con el calcio, el hecho de tomar mucho calcio, independientemente de la intolerancia gástrica que te puede brindar o que te puede dar, es el hecho del riesgo de poder ocasionar compromisos a nivel, en otras zonas, ¿no? A nivel renal, por ejemplo. Así es. Acá hay un comentario. Dice lo siguiente. La dosis de calcio, de carbonato de calcio, una pastilla que es lo que tiene es salud, ¿es suficiente para el tratamiento de un paciente con osteoporosis severa o se debe complementar con dieta? Ahí va mi respuesta. Siempre el calcio tiene que estar unido con la vitamina D3, que es el fijador, ya, para que se absorba el calcio en nuestros huesos. Solo no está indicado para una osteoporosis severa. ¿Se tiene que complementar con la dieta? Sí o sí. Es importante complementar siempre con los alimentos y los alimentos ricos en calcio, siempre dados con vitamina D y alimentos ricos en vitamina C. ¿Qué opinas con esto, Manuel? Creo que el mismo, tenemos tanto MINSA como en salud, tenemos la misma presentación del calcio, del carbonato. Lo que el paciente menciona es cierto, el carbonato es suficiente. Si está asociado a una buena dieta, a lo que se ha mencionado, a lo que has mencionado, Rodrigo, estaría suficiente, porque en eso, en ello, más la dieta, más el calcio, sería más que necesario. Lógicamente existen otra vez patologías que pueden generar pérdida de calcio y lógicamente a ellos habría que aumentarle la dosis, ¿no? Sí, tienes razón ahí. Cristian Vargas dice lo siguiente. Doctor, si la pastilla de calcio me intoxicó, ¿qué otra opción puedo hacer? Esa es una buena pregunta en el sentido de ¿y qué hago ahora? ¿No? O sea, ¿cómo puedo tratarlo? Ahí, lógicamente, tendríamos que ver la dieta, primero que nada, ¿no? La dieta ahí va a ser esencial en ese paciente, porque es la que le va a brindar. Es más, con la dieta nada más pudiera lograr llegar a eso. Seleccionar los alimentos, tal vez ir con un nutricionista que le pueda asesorar respecto a eso, qué tratamientos son ricos en calcio para, en base a ello, sea su alimentación. Y lo otro, evitar los perjuicios, el alcohol, las bebidas gasificadas que hemos hablado, ¿no? De manera constante, ¿no? Hay gente que ya se le ha dado por tomar de manera, entre comillas, cotidiana, una copita, entonces puede generar eso también alguna alteración, ¿no? Pero ahí ya sería más la parte dietética. De todas maneras tenemos los bifosfonatos que van a ayudar, ¿no? Y no dejar de tomar la vitamina, si es que no está tomando calcio, al menos no dejar de tomar la vitamina D, ¿no? Así es. Y cabe recalcar que es un tratamiento triple que tienen que tomar. El calcio con la vitamina D, que es el fijador de calcio, ¿ya? Y los antirresorptivos. El más famoso es el alendronato, que nos estás indicando tú, lo cual se toma en forma semanal. Hay tratamientos también que se toman en forma mensual, y hay tratamientos que se aplican en forma anual. Pero
cada uno de ellos, cabe recalcar que tiene un costo, ¿ya? Y el riesgo de efectos secundarios va disminuyendo conforme es el medicamento ya mencionados. María Benedicta de la Cruz López dice lo siguiente: doctor, tengo 68 años y tengo tiroides. ¿Debo o puedo tomar calcio? La respuesta es la siguiente. Primero tenemos que saber qué tipo de problema de tiroides tiene. Tratar ya el problema de tiroides, y también se le puede suplementar con calcio. No hay ningún problema. Manuel, ¿qué nos puedes complementar ante esto, ante la duda de María Benedicta? Claro, como lo mencionas, ¿no? Ver qué tipo. Sabemos que el hipertiroidismo es el que está más asociado al compromiso de osteoporosis. Y ahora, otra vez, el diagnóstico de osteoporosis es laboratorial en el sentido de la densitometría. Si, por ejemplo, le hacemos una densitometría y por suerte, para acá es la posibilidad, no tiene osteoporosis, tiene osteopenia y es mínima, por ahí que solamente la dejamos en observación, la parte dietética, que es muy importante, y la dejamos en evaluación, pues, ¿no? Tal vez no sea necesario aún. Ahora, si ya sale con osteoporosis, lógicamente hay que iniciarle, ¿no? Otra vez, como dice el doctor Rodrigo, no solo calcio, porque a veces se puede, ya tengo osteoporosis o puedo tener osteoporosis, tomo calcio. Calcio más vitamina D, más el bifofonato, que en este caso es el endronato, que por suerte es semanal, aunque a veces eso hace que se olviden, pues, ¿no? El tiempo. Ah, sí, eso sí es verdad. Y todo eso tiene que ser anotado en un calendario para que no se olviden. Y tiene que ser puesto en el lugar el comedor, donde es donde mayormente pone sus medicamentos para que no se olviden. Una pregunta, Manuel, te están haciendo. Doctor, ¿y por cuánto tiempo ya tomar los suplementos de calcio? ¿Se puede tomar permanentemente? Habitualmente las prescripciones respecto a eso, lógicamente tienen que ver mucho con la intensidad de la osteoporosis que presenta, y lo otro es, habitualmente uno lo da por hasta 11 meses, un año. Hay estudios donde han continuado el tratamiento hasta por 3, 5 años, lógicamente la tolerabilidad, pero justamente ahí va a ayudar también la densitometría. Si es que en un control densitométrico evaluamos y vemos que ya dejó de estar en osteoporosis, lógicamente pudiéramos brindar al paciente la opción de tratamiento o sea, que continúe con manejo dietético respecto al tratamiento, ¿no? Y ya no sería necesario igualmente en observación, si por ahí vuelve a caer en osteoporosis. Sí, es muy importante lo que dice. Dime, no te escuché. Se cortó, no. Sí. Ya, dice María que sí tiene osteoporosis y agradece por la respuesta que le hemos dado. Bueno, creo que está muy bien la charla que se dio, ya no hay más preguntas. Agradecerte por aceptar la invitación a ser parte de este conversatorio, a hablar sobre osteoporosis en el adulto mayor. Te agradezco por todos los que están ahí conectados, ¿ya? Y mi persona por haber aceptado esto y por estar presente. Una última pregunta. Dice lo siguiente. Julio César Alca, si no hay densitometría, ¿es útil el FRAX o la radiografía de mano con índice cortical del metacarpo? Ya, respecto a ello, tener en cuenta algo. El FRAX es una herramienta que nos va a orientar, ¿no? Igual que la radiografía. Son herramientas que nos orientan, que nos pueden asegurar. Pero, otra vez, tenemos que evaluar en el contexto global del paciente, ¿no? Si sufre con problemas
por ejemplo, como la que has comentado, tiroideo, esté tomando corticoides, ¿no? Tiene factores de riesgo, hermanos, padres que han sufrido con osteoporosis, probablemente pudiera ser hasta que haya un densitometro, pudiéramos iniciar el tratamiento, pues, ¿no? Sí. Nos quedamos con esa pregunta, si no hay densitometría, ¿es útil el FRAX o la radiografía de mano con índice cortical del metacarpo? Claro, con lo mencionaba, hay que ver el contexto global. Si no hay densitometro, ¿puede ayudar el FRAX? Puede ayudar. El FRAX en sí lo que nos va a ayudar principalmente es evaluar el riesgo de fractura, no necesariamente que si sufre osteoporosis o no, porque es más, si hablamos del FRAX como la herramienta que podemos encontrar en internet, te pide el densitometro. Ahora, la radiografía, lógicamente, también ayuda, pero no es tan factible. En todo caso, tenemos que evaluar el contexto global del paciente, de qué enfermedades sufre, de la población, mejor dicho, su antecedente familiar, ¿no? Hermanos con osteoporosis y demás, ¿no? Así es. Agradecen por la charla, ya, felicitaciones, muchas gracias, buena información, excelente charla. Y por último nos dicen excelente doctores. Gracias, gracias amigo por compartir esta tarde de conversatorio con nosotros. No, agradecerte y gustoso de cualquier otra charla poder acompañarte. Amigo, una última pregunta. ¿Dónde te pueden ubicar? Estamos de manera particular en la clínica Guzmán. Ahí estamos en las tardes, ¿no? Para poder acompañarlos, evaluarlos, ¿no? Y darles el tratamiento. Y recién se está aperturando los consultorios externos en el hospital y estamos los días sábados, ¿no? En el hospital con la referencia y todo el trámite que lamentablemente se tiene que hacer lo que es MINSA, ¿no? Pero ahí estamos. Qué bueno. Aprovechar también en dar mi cherry. Bueno, ya saben que me pueden ubicar en la Clínica Virgen de las Mercedes, que está en Grau Cuadra 12. Además, se realiza teleconsulta y visita domiciliarias. Con esto, muchas gracias, Manuel. Estamos en contacto para una próxima charla para nuestro público en general. Gracias. Te me cuidas. Gracias. Sí. Chao. Chao.